Viejos son los trapos, se denomina esta charla de hoy, y hablaremos de la vejez de algunos artistas, así que algunos pocos artistas, en realidad tres. Es un trabajo que ha realizado Simone de Beauvoir. Vamos a ver qué ocurre. Hablemos en principio de Verdi. Giuseppe Verdi era todavía bastante joven cuando ya le inauguraron una estatua en la Scala de Milán. Tenía 68 años y con gran pompa, por cierto, inauguraron una estatua en el teatro. Y eso le provocó un tremendo desagrado. Dijo en la inauguración: todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Qué grande. Y se fue del peor humor. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras, Simón Boccanera, que se había representado con enorme éxito. A los 71 dirigió los ensayos de Don Carlos. Ya era un dios en Italia a aquella edad. Cada vez que... Ya no, desde hace mucho tiempo lo era. Cada vez que aparecía en un teatro o en la calle, provocaba ovaciones. ¡Oh! Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones, se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morirse. A los 73 estaba trabajando en Otello, quizá la mejor de sus obras. A los 76 empezó a trabajar en Falstaff y la terminó cuando tenía 80. Ya a esta edad, cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que le daba mucha bronca que quisieran mostrarle gratitud un poquito antes de la muerte. Pero el equilibrio físico y moral de don Giuseppe era asombro de los médicos. Ahí está nuestro amigo Cesare Lombroso, aquel de la frenología, ¿no? Sí, de las formas del rostro del cráneo. Que según la forma que uno tenía en el melón, era bueno o malo. Era asesino o algo. Acabo de definir lombrosianamente con trazos muy gruesos. ¿Cómo se llama? La frenología. La frenología, exactamente. Y Lombroso, que mucha fe no merecía ciertamente, escribió: la anomalía es tan grande, tan extraordinaria, esta voz tenía Lombroso, que puede confundir las ideas de lo que se ha investigado. Dice: Verdi no envejece, decía Lombroso totalmente seguro. Pero finalmente se murió la esposa de Verdi, y esto fue un gran golpe, y se rindió. En 1901 escribió Verdi: aunque los médicos me digan... Me parece que tiene una voz parecida a Lombroso. Aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo. Y se murió. Se murió poco después, no un rato después de decir eso, sino algunos meses después, fulminado por una hemiplegia. De todos modos, hay que decir que más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 u 80 años tuviese buena salud, ¿no? Hoy en día Lombroso se asombraría de ver que algunos señores a los 80 todavía siguen molestando muchísimo y son perfectamente inaguantables a los 80 años. Bueno, igual Lombroso se asombraría de muchas cosas, la primera de las cuales es el derrumbe de todas sus teorías. Y la risa que produce hoy día, ¿no? La risa y la indignación. Otro viejo, Víctor Hugo Morales. También en su vejez... Ah, no, acá me dice el equipo de producción que no es Víctor Hugo Morales. Pero bueno. Bueno. Un saludo igual. Igual. Cuando tenía 70 años, en el año 73, 1873, algunos se ofendían porque Víctor Hugo andaba sin sombrero, sin que yo sepa entender qué clase de actitud juvenil consiste en no llevar sombrero, ¿no? Porque he visto viejos achacosos que no llevan sombrero y no resultan en absoluto juveniles, pero bueno. Víctor Hugo se enorgullecía de subir las escaleras de 4 en 4, eso ya es algo. Sí, además en cualquier época, y a cualquier edad. Se creía invulnerable, como cualquiera que sube las escaleras de 4 en 4. Flaubert dijo en 1877, el viejo está más joven y encantador que nunca. Y Víctor Hugo le contestó, al viejo lo deja tranquilo. El viejo Vicente.
Su capacidad de trabajo no disminuía en absoluto. Le gustaba, estamos hablando de Víctor Hugo, leer a sus amigos sus últimas obras, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez o en la infancia, ¿no? Esa gente que no vacila en leernos lo que ha escrito. Una noche le dijo a sus amigos: señores, tengo 74 años, probablemente se sacaba 3, ¿no? Sí, sí. Y comienzo mi carrera. Y en verdad por esos tiempos había comenzado a participar en política. Política, claro. Fue elegido senador, escribió El hombre que ríe y amó a varias mujeres. No todo al mismo tiempo, desde luego. Bueno, Bueno sería verlo en el Parlamento francés, diciendo un discurso, escribiendo El hombre que ríe y amando a una dama o dos. saltar 4 escalones de ahí en más es una tontería al lado de todo eso, claro. Cuando cumplió 79, los festejos fueron como una fiesta nacional. Sí. Dicen que 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Debió ser un verdadero espectáculo. Yo creía saber dónde estaba esa ventana, porque en la Plaza de Bosque hay un departamento, es una plaza cerrada, con muchos edificios muy viejos que creo que fueron construidos nada menos que por Enrique IV. De Navarra, ya por el siglo XVI. Claro, de Navarra. Claro, Entonces sí. siempre me dijeron que el de ahí, ponerle que esta era la plaza, el de allí, arriba, primer piso, ese era la casa residencia de Víctor Hugo. Y yo decía, 600.000 personas aquí, salvo que tarden mucho. O que sean las mismas que dan vueltas. Claro, muy difícil. Hasta que un día vino un tipo y me dijo, esa casa que todos dicen que es de Víctor Hugo en la Plaza de Bosque, no es de Víctor Hugo. Entonces, en casa de un amigo muy culto, me presentaron a un señor francés. Y enseguida aproveché para preguntarle si en verdad la casa de la Plaza de Bosque La de Víctor Hugo. era la de Víctor Hugo o no. Y el tipo ni siquiera sabía, ni siquiera lo había empezado a saber mal, ¿me entiendes? Estaba mucho más atrasado de noticias, que nunca había oído hablar ni siquiera de Víctor Hugo. Soy especialista en Verdi, le dije. Eso es lo que pasa cuando uno conoce gente en casa de sus amigos cultos. Muy cultos en Europa. Así que la verdad es que no sé. No. ¿Ahí vivía Víctor Hugo o no? Si vivía ahí no me parece que hayan podido pasar 600.000 personas, salvo que hubieran tardado muchísimo. Hágase el siguiente cálculo. ¿Cuánto tardan 600.000 personas en desfilar bajo la ventana de un señor, por muy Víctor Hugo que fuese? Así que póngale que no eran 600.000, sino 2.000. Igual fue mucha gente. Le habían levantado un arco de triunfo, hasta la burguesía se unió a él, bueno. y recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad, no como Verdi. A él le gustaban. No estaba en absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles. Estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Bueno, eso es un poco senil. Eso ya es senil. Sí. Creía merecer. Estar uno en claro. pleno acuerdo con uno mismo es... Bueno. Él había deseado desde su infancia esa vejez gloriosa. Se había entrenado para ser un viejo glorioso, el querido Víctor Hugo, así que le salía fenómeno. Como sucedió con Verdi, la muerte de los que quería fue Letal. lo que vino a debilitarlo. Cuando murió su compañera, Juliette, dijo: ¿qué va a hacer de mí hasta que me muera? Le molestaba profundamente que la gente se le muriera. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria y dijo: es hora de que deje al mundo libre de mí. Y siguió diciendo: esta hermosa inteligencia, hablaba de él mismo, Sí, ¿no? sí, con total Como quien dice, justicia. este cuerpito. Dice, esta hermosa inteligencia, y se señalaba, supongo yo, empieza a dar señales de extravíos. Hay demasiados duelos y pocas fiestas. Además, ahora ya solo puedo subir de a 2 los peldaños. Esa era una decadencia, ¿no? Y poco después, a los 83, se murió. Quiere decir que tampoco ha sido tan longevo Víctor Hugo. Bueno, el tercero de la lista es Jonathan Swift. Luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero fue víctima de desgracias fisiológicas. Esta es la contracara, ¿no?
Aquí hemos hablado muchas veces de Jonathan Swift, el autor de Gulliver, las aventuras del, Los viajes de Gulliver. del capitán Lemuel Gulliver. En la vejez, ni su carrera ni su modesta fortuna lo satisfacían. No se gustaba él mismo. Desde la figura de los Struldbrugs, ¿se acuerda? Aquellos seres que él mismo había inventado, que eran como unos inmortales que había y que se volvían secos al envejecer, como cigarra. Es una figura de los mitos griegos, ¿no? El amante de Selene, que había sido gratificado con la inmortalidad, pero no con la juventud eterna. Como la Sibila de Cumas también, Claro, ¿no? claro. Que se consumía... Ahí va, sí. Hay varios. El amante y la Sibila de Cumas. Ese fue, no de Selene. Bueno, estos Struldbrugs eran una descripción de su propia senilidad, de la propia senilidad de Swift. Él padecía mareos, andaba tambaleando, oía mal. A los 61 años, que Incluso en esa época era bueno, una edad razonable. redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda, ¿se acuerda? Sí, tremendo. Aquel donde aconsejaba devorar a los niños para eludir los sufrimientos. Bueno. Para vencer los mareos se obligaba a hacer ejercicios, hacía largos paseos a pie o a caballo, y cuando llovía subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero lo atraían las jóvenes, pero le daba vergüenza acercarse a ellas, y entonces se volvió misógino. Temía volverse loco, lo que es un síntoma de locura, ciertamente. Estaba aterrado porque sus amigos se morían. Escribió Alexander Pope: ahora, dice, no me queda más que usted, así que tenga la bondad de sobrevivirme. Insultaba a todo el mundo porque pensaba que el ejercicio de la vejez era transformarse en un cascarrabias. Tenía mucha razón. Sí. Cuando le preguntaban por qué su ira era tan sostenida, decía, naturalmente, porque estoy viejo. No soportaba sentirse disminuido. Creía que todos eran malevolentes y acertaba. No toleraba, incluso no toleraba, el optimismo atolondrado de los que no notaban su decadencia. Quiero decir, los que decían, no, pero si usted está fenómeno, porque él sabía perfectamente que sus ideas eran cada vez peores, ¿no? Y es siniestro notar la propia decadencia, casi una paradoja, porque calcule usted, hay que tener una cierta estatura para reconocer la propia decadencia, pero es posible hacerlo. Algunos hacen el siguiente y falso razonamiento. Si este señor habla de su propia decadencia es porque está en condiciones de percibirla, y si está en condiciones de percibirla, entonces no ha decaído. Bueno, el último inciso es falso. Claro, claro. Porque basta se puede reconocer la propia decadencia con una mínima lucidez. Pero además porque es sobre todo la imposibilidad de generar algo semejante a lo hecho antes. Es esto, basta con esa percepción. Ya no hago tan buenos versos como antes. Chao. Es mucho peor que incluso ya no bajo las escaleras de 4 en 4. No sé si es peor. Yo prefiero bajar las escaleras de 4 en 4, que los versos ya los corregiré. Exactamente, siempre hay tiempo para eso. Sí. Cuando me caiga. Bueno, el caso es que a los 70 años Swift se agarró a trompadas con un canónigo y le dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria, y entonces ya se volvió loco, claro. Aprovechó, ¿no? Se volvió loco redondamente, del modo más ostensible e indiscutible. Cuando él decía estoy loco, nadie se lo discutía. A lo mejor no se lo discutían porque ya se sabe que no conviene discutir con los locos. Hay que darle la razón. Entonces, decía yo estoy loco, tiene razón, don Swift, ¿no? Bueno, y este es el tercero de los grandes viejos que hemos examinado hoy. 2 terminaron muy bien y el tercero mal. Igual, Alejandro, se me estaba ocurriendo, estaba pensando que en algunos casos, y creo que ahí hay una correspondencia entre Verdi y Victor Hugo, que tiene que ver con el estar un paso más afuera de la historia, por el sentido de la cosa banal de la historia. Verdi, uno tiene la impresión, porque Verdi, digamos, no participaba en política del modo en que lo hizo Victor Hugo, pero recordemos que con su nombre se construía un acróstico que era nada menos... Los italiani uniti crecieron a la sombra de su música. Vittorio Emanuele Re d'Italia eran las letras que componían Verdi, y fue una consigna política. Más aún, yo pensaba después el Va Pensiero, esa vieja canción, fue el himno de los italianos. Qué paradoja sería que Verdi, y en eso se habría dado cuenta rápidamente el viejo Giuseppe, hubiese visto que Va Pensiero es el himno de la Liga Lombarda, los separatistas del norte de Italia, que son
profundamente antisemita cuando cuenta la historia del pueblo judío, ¿no? Él se hubiera reído de esas cosas. Y pensaba que, bueno, Falstaff, que usted contaba como la compuso, es una obra maravillosa donde se habla de esta posibilidad de una vejez en la cual no aparezcan los lugares comunes de la vejez. Y quizás un hombre que ha vivido a contrapelo de los lugares comunes de la sociedad, bien pueda encontrar un vericueto como para zafar de eso. Por otra parte, es bien lógico que le rompiera la paciencia, que le hicieran monumentos. Usted recordará el caso de Rossini, que también le hicieron una estatua y el tipo hizo las bromas. O Flaubert, que terminó haciendo una burla a Van Lamotte, más que a Van la letra de lo que sería su propio funeral. Esta gente no precisa esos homenajes que, como, permítame que me tome esta libertad, usted ha sido protagonista de algunas sesiones de homenaje donde hubiera estado más cómodo mirándola desde afuera. Hay homenajes que sí tienen peso para un gran creador, para un gran artista, y otros que son puro oropel. Digo, en el caso de Víctor Hugo, además, sentía que tenía sentido eso, por algo que hemos hablado más de una vez con usted. ¿Cómo me gustaría que mi madre me viera recibiendo el premio de tal cosa? No estando ella, el resto, eso ojalá. ¿Para qué? Si ya, vos ya sabés que escribo bien, qué sé yo. Y estaba pensando, en estos días he estado dando vueltas con una frase que me volvió después de muchos años, la adolescencia de Juan Jacobo Rousseau, donde habla de que la mayoría de los hombres, dice, hacen que coincidan sus convicciones con sus conveniencias. Y yo creo que no es así. Creo que brutalmente no es así. Creo que en la historia de la patria, sobre todo, eso ha sido muy distinto. Y en la historia de los artistas, esto también es muy distinto. La convicción de un hombre que es muy grande, como Víctor Hugo, seguramente le podía convenir y le convino un rato, pero seguramente no tenía que ver con su lucidez. Es decir, es alguien que podía escuchar que le dijeran cosas acerca de su edad o de su grandeza, y las dos son mentiras. Ni era tan viejo como pensaban los maledicentes, ni era tan grande como pensaban los chupamedias. Y quizás uno tiene que acostumbrarse a saber que las convicciones van por otro carril que las conveniencias, y que a lo sumo uno va a saber, más allá de las sobadas del lomo y las palmadas que le den, que hay una sola voz que va a querer decir que es hora de partir, cuando esa voz, que usted y yo sabemos cuál es, le diga: vamos, vamos, Zaino viejo. Y Vamos, vamos, Zaino viejo, es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de Edmundo Rivero. Ya era un dios en Italia a aquella edad. Cada vez que, ya no, desde hace mucho tiempo lo era, cada vez que aparecía en un teatro o en la calle, provocaba ovaciones. Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones, se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morirse. A los 73 estaba trabajando en Otelo, quizá la mejor de sus obras. A los 76 empezó a trabajar en Falstaff y la terminó cuando tenía 80. Ya a esta edad, cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Qué grande. Y se fue del peor humor. Poco tiempo antes, Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras, Simón Boccanera, que se había representado con enorme éxito. A los 71 dirigió los ensayos de Don Carlos. Hablemos en principio de Verdi. Giuseppe Verdi era todavía bastante joven cuando ya le inauguraron una estatua en la Scala de Milán. Tenía 68 años y con gran pompa, por cierto, inauguraron una estatua en el teatro. Y eso le provocó un tremendo desagrado. Dijo en la inauguración: viejos son los trapos, se denomina esta charla de hoy, y hablaremos de la vejez de algunos artistas. Así que, algunos pocos artistas, en realidad 3. Es un trabajo que ha realizado Simone de Beauvoir. Vamos a ver qué ocurre.